Híjole, y de algo que también hemos estado pendientes y que le hemos dado, seguimiento es lo que está sucediendo en Gaza. La Franja de Gaza está viviendo una crisis humanitaria extrema. Son ya más de 21 meses de que inició esta guerra tras el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre del 2023. Más de 2.4 millones de personas están atrapadas bajo un bloqueo que está limitando de manera severa el acceso a comida, a agua y a medicinas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos son 147 personas, la mayoría niños, que han muerto por desnutrición. Yo hablaba en el Noti, en mi podcast con Javier Garza, de la muerte de una bebé que murió pesando, una bebé de no más de 6 meses, murió pesando menos que cuando nació. Y si ese dato no les parece dramático, nada les parecerá así de dramático. Bueno, hay organismos como la ONU y el Programa Mundial de Alimentos que están advirtiendo que la situación está ya en niveles críticos. No se ha declarado formalmente hambruna, pero ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues se supone que para que esta declaración ocurra se deben de cumplir 3 condiciones que son muy específicas y que aquí les van: que el 20% de los hogares no tenga acceso a comida mínima, que al menos 30% de los niños sufran desnutrición aguda y que haya al menos 2 muertes diarias por cada 10,000 personas. El problema es que en Gaza no hay cómo medir con precisión estos indicadores. ¿Por qué no hay cómo medir con precisión estos indicadores? Por el colapso total del sistema de salud, por los ataques, por la falta de acceso para equipos humanitarios, ¿no? O sea, de verdad que es tremendo lo que está sucediendo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acusó que el hambre se está usando como arma de guerra y que el presidente Donald Trump, perdón, anunció nuevos centros de alimentos sin vallas, pero bueno, pues en Gaza, además de un posible alto al fuego, ¿no? O sea, quiere esto y un alto al fuego, pero la ayuda que entra es insuficiente, por demás insuficiente. Se necesitan al menos 600 camiones diarios y apenas están ingresando 4,500 en 2 meses. En 2 meses. Para hablar de esto, ya está lista nuestra internacionalista Arlen Ramírez. ¿Cómo estás, Arlen? Mira, un poquito, o sea, si me ibas a decir que bien, después de estos datos, creo que no tanto, ¿no? No tan bien. Por supuesto, Maca, mucho gusto en saludarte. Y pues la verdad es que es una de las noticias que más tendría que mover la conciencia, porque esto ya no solamente es un tema político, ya no es un tema de guerra, es un tema Ujú. de moral, ¿no? Es un tema de ética en la política internacional que por supuesto está generando reacciones, sin embargo, no las suficientes, ¿no? Las pausas humanitarias que ha anunciado Israel que estará haciendo, pues no son suficientes, ¿no? Jordania y Egipto están esperando luz verde para que los camiones que están varados ahí desde hace semanas puedan empezar a ingresar y paulatinamente se llegue, como bien dices, pues por lo menos a tener 500 camiones de ayuda humanitaria al día. La situación, por supuesto, rebasa Ay, pues creo penal, ay, porque sí. esto, por supuesto, en Ujú. algún momento pudiera ser ya, pues incluso un crimen, ¿no? Un crimen de guerra. Sí, la verdad es que sí. Yo he estado leyendo mucho de esto, he estado siguiendo a Francesca Albanés muchísimo y todo lo que está diciendo, que creo que seguro tú también la estás leyendo, se ha convertido en una voz importantísima de esto que está sucediendo. Claro. Pero la noticia, Arlen, de esta niña de 5 meses que decía su mamá, vi una entrevista con su mamá que decía que pesaba poquito menos de 3 kilos cuando nació y al morir pesaba menos de 2 kilos. Y están las fotos, y las fotos son realmente tremendas, y está toda la información, y el mundo pareciera que tenemos los ojos cerrados ante esto. Claro. Y parece además que no hay, digamos, tragedia que pueda mover las Ujú. conciencias y sobre todo a los liderazgos que hoy están manteniendo una guerra que por demás sabemos que no va a terminar pronto y que además sabemos que no va a terminar con una
reparación del daño, ¿no? El problema de esto, Maca, es que las generaciones que puedan sobrevivir a estas atrocidades van a tener daños importantísimos en la salud. El problema que ocurre en las zonas de guerra, sobre todo en estas tan dañadas en temas humanitarios, pues es que no va a haber recurso que alcance para poder superar, ¿no? Ujú, Reducir los daños de toda esta pérdida importante en infraestructura de salud. La recuperación no solamente de las infancias, ¿no? En la parte de salud, de nutrición, pero también de educación, es sumamente preocupante. Lo que estamos viendo en Gaza hoy es un crimen a todas luces contra las infancias y las nuevas generaciones, que pareciera intencionalmente, ¿no? Estar poniendo como objetivo a las infancias claro. en la región, como si para Uy. de todo esto es como pareciera que no se quiere dejar que las generaciones avancen, y eso es sumamente preocupante. Sí, y pareciera que están tratando, ¿no? O sea, buscando, cómo acabar, con Gaza de todas las maneras posibles, ¿no? O sea, pero sin luz, pero bombardeando, pero sin comida. ¿Qué se necesitaría, Arlen? O sea, ahora que no se puede, medir todo esto para declarar, hambruna en Gaza, ¿qué se necesitaría para que a pesar de no tener todo esto, ¿no? No poder cumplir con las mediciones, pues se declare, porque esto podría hacer la diferencia. Definitivamente, mira, una de las posibilidades es que el sistema internacional, ya sea la Corte Internacional, el Consejo de Seguridad, tuviera una resolución sin ninguna abstención ni ningún voto en contra, por supuesto, sobre todo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en el que obligaran a Israel a dejar que entrara la ayuda humanitaria. Si bien no le pueden forzar a detener la embestida militar, Ujú, sí podrían obligar a Israel, ¿no? Como una medida previa a quizá un embargo o a quizá ujú, una sanción ya más dura. El problema es que no vemos que en realidad Estados Unidos, por ejemplo, que tuviera la capacidad desde estos organismos de presionar a Israel, no se ve por ningún lado la voluntad real del presidente Donald Trump y del gobierno en este momento de los Estados Unidos para frenar la parte humanitaria. O sea, se habla mucho de llegar a un consenso de un cese al fuego, pero ujú. esta situación ya requiere mucho más allá de un cese al fuego, porque los ceses al fuego que ha habido de forma intermitente no han logrado pues justamente atender la emergencia humanitaria. En temas de hambruna, los organismos están listos, están en la Ujú, región, hay voluntarios, hay alimento, pero mientras Israel no sea llevado, no digamos, y obligado de alguna forma a abrir la parte de la ayuda humanitaria, muy difícilmente se va a poder contener y muy difícilmente se va a poder tener registro real que también de alguna forma es intencional, ¿eh? Porque habiendo registro real, claro, hay todos los elementos para llevarlos a la Corte Penal Internacional. sí, la verdad es que sí. Ahora, ¿tú crees que la ONU, no, y las potencias occidentales están actuando con la rapidez y con la contundencia que amerita esta emergencia? No, definitivamente no. Sí, A mí me parece que ya estamos tarde y sobre todo pensando tanto en Naciones Unidas y todos los organismos de la familia de Naciones Unidas como las grandes potencias. En la declaración, por ejemplo, del presidente Macron del reconocimiento de Palestina, pues llega tarde, ¿no? Y además va a ocurrir en la Asamblea General y al final del día sabemos que eso no va a hacer la diferencia en la atención humanitaria. Lo que vamos a ver y esto va a generar pues una embestida mucho mayor de Israel, que no está dispuesto, por supuesto, a la idea de la solución de dos estados, pero que además está amagando, por ujú, supuesto, conseguir utilizando los temas humanitarios, particularmente el control y la ración de alimento, ujú. ¿no? Como arma, pero además como un mecanismo de Exterminio. depresión, sí, por supuesto, y depresión para que las potencias, extranjeras, pues, no arremetan también, ¿no? O no sean lo suficientemente contundentes en contra de la postura que tiene Israel en este momento, sobre la población, palestina. Esto, Arlen, no sé qué pienses tú, dime si estoy mal, pero es dramático, se tendría que solucionar en las próximas
horas, ¿no? O sea, están acabando con las próximas generaciones en Gaza también. Sí, definitivo, es una situación que como te decía, no, ya no puede esperar, pero Ujú, además es una situación que no necesita ya medios diplomáticos ni medios, digamos, tradicionales para su ujú, resolución. Este tipo de y mira, pasó en algún momento cuando en los Estados Unidos, llevó a cabo cuando fue la división del muro de Berlín, cuando había una crisis humanitaria muy fuerte. Estados Unidos llevó a cabo una operación que se llamó el Berlin Early, ujú, cuando se dejaban caer paracaídas con cajas de alimento, porque no había forma de que la Unión Soviética permitiera, ¿no? Esta provisión para la población que estaba sumamente vulnerada en ese momento. Hay mecanismos, sí, y hoy podrían hacerse no con paracaídas, sino con drones, y podría haber todo un movimiento por mucho supuesto. mayor, ¿no? De un despliegue mucho mayor. La realidad es que hoy volvemos a ver, por eso te decía al inicio de nuestra conversación, que esto es un tema ya de ética, incluso un tema de moral, ¿no? Ujú, ¿Qué estamos viendo y qué nos duele en realidad? ¿No? Estas fotografías tan desgarradoras y esta situación que por supuesto nadie tendría que estar viviendo, ¿no? Por encima está de esto, están los intereses de los gobiernos y de los líderes, ¿no? Actuales en el mundo. El problema de no tener un liderazgo contundente, de ujú, estar en 2025 sin un liderazgo verdadero a nivel global o de potencias que realmente puedan tener injerencia en ese asuntos, pues es el colapso de un sistema de salud, pero el colapso, como bien decíamos, pues de generaciones que van a claro. estar sufriendo daños, ¿no? Colaterales y consecuencias de esta situación tan grave. Sí, es esta tibieza, ¿no? O sea, porque, a ver, la semana pasada damos la noticia de que Macron ha decidido que ahora en la Convención de Naciones Unidas en septiembre en Nueva York, en la ONU, van a reconocer como Estado, ¿no? A Palestina. Y se enoja Ujú. Netanyahu. Y ahí se queda en un anuncio que va a suceder en septiembre, se queda en un enojo, pero todo se queda a medias tintas, mientras la gente se está muriendo. Sí, se queda en la Sí. retórica y volvemos al tema de los neopopulistas, ¿no? Que abundan y son bastante prolíficos en este 2025, pero que en realidad, pues, no llevan a una acción. Y acá lo más preocupante quizá es que la inmediatez de las redes sociales nos llevan a ver todo esto, pero lo hemos normalizado a tal punto Sí. que ya tampoco la sociedad civil, los organismos gubernamentales tienen esa capacidad para presionar a los gobiernos o a los organismos internacionales. La Agenda 2030 está a la vuelta del día de tener que hacer un corte de caja y por supuesto que este tema en Gaza y en otras partes de conflicto alrededor del mundo va a pesar muchísimo en el cumplimiento de la Agenda 2030, que Ujú. uno de los puntos más importantes, de los primeros puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, era el tema del hambre, no solucionar, paliar y acercar recursos a las poblaciones más vulnerables. Y pues bueno, por supuesto que con esta inercia que tenemos y situaciones tan graves que hay en Gaza y en otras partes del mundo, Pues sí. pues esos objetivos, por supuesto, volvieron a no servir absolutamente de nada. Bien, pues sigamos hablando de esto. La verdad es que yo no pienso soltar el tema de lo que sucede en Gaza, de este genocidio y de las consecuencias que está trayendo. Supongo que tú tampoco, así que nos escuchamos esta misma semana. Por supuesto, con mucho gusto, Maca. Gracias. Como siempre, un gusto saludarte. Gracias y que te Buenas sigan tardes. en Arlen RU, ese es tu X, ¿cierto? Ya Ese es estás. correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí Un está abrazo. Hasta luego. Arlen Ramírez, nuestra internacionalista. Ya nos vamos.